Bien, buen día, ¿cómo están? Seguimos con quinto año, formación ética y ciudadana. ¿Sí? Bueno, veníamos hablando acerca del Estado, de los tipos de Estado, de cómo se fue consolidando ese Estado moderno, cómo pasamos del feudalismo a lo que conocemos hoy como Estado moderno, de la mano del mercado, Estado capitalista, dijimos. Bien, y esto en Europa y cómo se trasladó después a América y América Latina, que es la realidad que a nosotros nos interesa. Y bien, hablamos de los tipos de Estado, decíamos. El liberal, ¿sí? El de bienestar o social, el neoliberal y en tiempos de globalización. Bien, hoy la propuesta es hablar del Estado argentino, cómo se fue dando concretamente en líneas muy generales y súper sintético y rápido, lo vamos a ver. Y vamos a hablar un poquito acerca de la democracia, ¿sí? Bien, como régimen político que es el modo de gobierno que nosotros llevamos adelante. No vamos a hacer especificaciones desde la Constitución Nacional, sino que vamos todavía haciendo, dando líneas, como les digo, generales, nada más. Bien, entonces, sí tenemos que decir 1853, sanción de la Constitución Nacional Argentina. Bien, teníamos una Carta Magna, teníamos, ustedes saben que la Constitución Nacional es la ley suprema de nuestro Estado, pero había mucha desunión territorial. Habían guerras civiles, el enfrentamiento de unitarios y federales, los caudillos, el caudillismo, que cada uno defendía su porción de territorio con sus intereses particulares, en fin. Y en 1864 Mitre crea el Ejército Nacional, que trata de poner un poco de orden y poner fin a esta desunión, a este caudillismo. Y bueno, ayuda muchísimo, ¿sí?, a unificar el territorio, porque bueno, dada la desunión que había el sistema comercial, porque ya que estamos diciendo que el Estado era un Estado que iba junto, concomitante con el mercado, bueno, había muchos mercados regionales, había distintos tipos de moneda incluso, distintos tipos de medidas y de peso también. Entonces, bueno, el ejército ayuda a unificar todo esto. Se crea en un determinado momento se crea el famoso ferrocarril argentino, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Bueno, justamente un medio de transporte que va uniendo todas esas partes territoriales. Nuestro país es muy vasto, muy extenso, ¿sí? Hablando de magnitudes, es muy grande. Entonces el ferrocarril ayudó muchísimo a poder unificar ese comercio y unificar el Estado también. Entonces, acá es donde surge el país bajo el modelo agroexportador, decimos, ¿sí? Bueno, acá se trabajó mucho desde los comienzos de nuestro Estado, la agricultura y la ganadería, ¿sí? Esos fueron nuestros fuertes, lo siguen siendo hasta el día de hoy. Y, como les digo, el ferrocarril unió esas divisiones territoriales con el puerto de Buenos Aires, y fue que nuestro comercio se internacionalizó, ¿sí? Por eso decimos que exportábamos. Bien, materia prima, esto es sobre todo lo que tiene que ver con cereales y carne. Bien, para esto se implementó una fuerte política inmigratoria, es decir, se abrieron las puertas, y esto lo dice la Constitución Nacional, se abrieron las puertas a todos los inmigrantes, a todos los extranjeros que quisieran radicarse en nuestro país, ¿sí? Pero teníamos el objetivo de que vinieran a trabajar, a que hubiera mano de obra calificada, mínimamente calificada. Bien, ¿y qué pasó? Como consecuencia del oleaje, digamos, de la afluencia de inmigrantes a nuestro país,
la población terminó siendo muy heterogénea, ¿sí? Éramos todos muy, muy distintos, veníamos de distintos países, había distintas lenguas. Bien, entonces bueno, acá se tuvo que empezar a consolidar también el sistema educativo, porque se tenía la firme convicción de que la educación era la única que podía de algún modo homogeneizar, esa es la palabra que se utilizó y se sigue utilizando para explicar lo que ocurrió en esta época. Sí, había que homogeneizar a la población con cuestiones de lengua, de costumbres, de cultura en general. Todos teníamos que saber lo mismo, todos teníamos que tener una misma identificación en cuanto a lo nacional, por ejemplo. Y la ley 1420 cumple en 1884, cumple con ese requisito. Fue la ley de educación común, se llama así. Y bien, miren que rigió esta ley hasta hace no mucho, hasta hace poco, hasta los 90 más o menos, 1990 estuvo vigente, ¿sí? Era la educación primaria, obligatoria y laica, ¿sí? Porque bueno, la educación hasta ese momento estaba en manos de las religiones, ¿sí? Entonces bueno, muy muy importante esta ley para nosotros. Y como les digo, cumplió la función de homogeneizar a la población, ¿sí? De ahí muchas costumbres que hasta el día de hoy por ahí perviven en nuestras escuelas, que bueno, se siguen practicando, se siguen viendo. Bien, entonces, acerca del Estado argentino, ¿qué fue lo que pasó desde la sanción de la Constitución hasta la sanción de la ley 1420? Y después, bueno, el gobierno, el Estado también fue fluctuando de un Estado liberal oligárquico a principios del siglo XX. Sí, oligárquico decimos porque había una élite encumbrada y poderosa que era la que dominaba y gobernaba al país propiamente. Se pasó después, a mediados del siglo XX aproximadamente, a un estado de tipo social, con el peronismo, y después, repito, década de 1990, también se volvió al estado neoliberal, ¿sí? Bueno, y todas esas fluctuaciones, el país pasó por un montón de crisis, pasaron un montón de cosas, bueno, no siempre positivas, no siempre buenas, pero bueno, forman parte de nuestra historia, Esto es lo que tenemos que decir del Estado argentino, lo tienen en los apuntecitos, bien resumido. Y bueno, ¿qué vamos a agregar acerca de la democracia? Bueno, democracia es un régimen político, una manera de gobernar el Estado, y quiere decir gobierno del pueblo, del griego demos, pueblo, kratos, gobierno. Gobierno del pueblo, ¿por qué? Porque todos los habitantes, todos los ciudadanos podemos participar del gobierno, no de una democracia directa, como en sus orígenes en Atenas, en la Grecia antigua, que los atenienses, si esto viene de allá, de aquella época, los atenienses participaban directamente de las decisiones gubernamentales porque eran dentro de todo, era poca gente dentro de todo, ¿sí? Lo podían hacer, pero únicamente participaban los varones, que eran libres, que eran ricos, ¿sí? Que eran mayores de edad. Y bueno, al menos se tomó, digamos, como la matriz fundamental de la democracia como modelo para lo que nosotros implementamos hoy en día. Nosotros, en realidad, hoy por hoy, cualquier argentino puede acceder a un cargo de gobierno si cumple con los requisitos que dice la Constitución, ¿sí? Entonces podemos elegir a nuestros representantes, decimos, porque nosotros no llevamos adelante una democracia directa, no todos estamos directamente tomando las decisiones de gobierno, sino que legamos nuestro derecho y nuestro poder
de gobernar a un representante que elegimos mediante el sufragio, mediante el voto. Entonces, bueno, pero al menos todos, cualquier argentino puede elegir y ser electo al mismo tiempo, ¿sí? Siempre y cuando cumpliendo con los requisitos, por supuesto. Bien, estas elecciones son periódicas, cada 4 años, cada 6 años, según el cargo. Se caracteriza por la tolerancia del pluralismo, es decir, acá cada uno en la democracia tiene derecho a pensar como quiere, a decir prácticamente lo que quiere, a tener su opinión, a tener su pensamiento, su postura y manifestarla. Siempre, por supuesto, dentro del marco ético, ¿sí? Yo no puedo decir algo que ofenda, ¿sí? a un co-ciudadano, por ejemplo, ¿sí? No puedo agredir, de eso se trata. Acá en la política, en la democracia, siempre tenemos que, por sobre todas las cosas, tratar de no agredir, ¿sí? De erradicar todo lo que sea violencia, agresión. Se puede hablar, se puede llegar a un consenso, porque todos tenemos intereses distintos, todos tenemos distintos pensamientos también, y nadie es superior a nadie, ¿sí? Sino que, bueno, hay que siempre tratar, mediante el diálogo, como yo ya les he dicho, de lograr el consenso. Bien, el acuerdo, ¿sí? Y todo pacíficamente por medio de un diálogo pacífico, sin agresiones. Bien, entonces se caracteriza por eso, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de política? La política acá en la democracia es la tolerancia de la pluralidad, somos todos diferentes, acá hay diversidad. Bien, igualdad, y al mismo tiempo tenemos que luchar por la igualdad, porque así somos diferentes, pero tenemos que tener todos la misma oportunidad de acceder a los mismos derechos, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de igualdad. Bien, porque vemos que hay personas que no pueden acceder, no gozan, a pesar de que legalmente o formalmente tienen asignado un derecho, no lo pueden poner en práctica, poner en acto de la misma manera que otros quizás que tienen unas condiciones de vida más favorables, por decirlo de algún modo. Bien, y la participación, bueno, lo que les había dicho anteriormente, ¿sí? Todos tenemos que participar, todos tenemos que estar al tanto de las decisiones del gobierno, de cuáles son los cambios que se van sucediendo, estar al día con todo esto, ¿sí? Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. Bien, y justamente hablando de derechos y de deberes, la democracia es un régimen político donde se lucha mucho por los derechos, pero también tenemos que insistir mucho en los deberes, en las obligaciones, en las responsabilidades. No todo es derecho, yo tengo derecho, ¿sí? Sino que también tengo que cumplir, hay que cumplir. Bien, y acá en el apunte hay una preguntita que dice, ¿cómo es posible mejorar el funcionamiento de la democracia? Bueno, porque siempre podemos tener mejores tipos de gobierno. Otra cosita que antes de pasar a esto quería mencionarles, nosotros acá en la Argentina hemos vivido en democracia, sí, la mayoría del tiempo, pero este régimen político ha sido interrumpido varias veces por los famosos, sobre todo a lo largo del siglo XX, los famosos golpes de Estado, ¿sí? Donde a la fuerza se toma el poder y se gobierna. Han sido, ya después más adelante vamos a hablar un poquito de los golpes de Estado, cuando la democracia, digamos, se interrumpe, el Estado de Derecho se interrumpe y se impone a la fuerza una especie de totalitarismo donde hay alguien que decide, ¿sí? Sin consultar a nadie más. Acá no hay consulta, no hay participación, no hay disidencia, no hay diálogo, es una sola persona que decide y se acabó.
Entonces, bueno, han sido varios golpes de Estado a lo largo del siglo XX. El último, en 1976, fue uno de los más terribles, uno de los más sangrientos, más tristes en la historia de la Argentina, que hasta el día de hoy pienso que nos seguimos recuperando de todas esas cosas de todos esos crímenes que ocurrieron, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿de qué manera podemos mejorar la calidad democrática? Porque siempre está bien, el régimen político democrático parece ideal, todos participamos, cada uno tiene derecho a pensar como quiere, pero bueno, eliminamos la agresión, llegamos a los acuerdos, no es tan fácil, no es para nada fácil. Siempre hay luchas de poder, siempre hay favoritismo, siempre hay, bueno, hay disidencias que a veces parecen que no se pueden resolver con nada, en fin. Y acá, bueno, damos algunas respuestas. Decimos, bueno, ¿cómo es posible mejorar el funcionamiento de la democracia? Luchando contra la exclusión social. Nosotros vemos que este régimen parece ser, como les digo, ideal, el mejor, y sin embargo vemos personas que están excluidas del sistema, personas que están fuera, personas que no acceden a los derechos, no tienen lo mínimo para vivir. Eso lo vemos mucho acá. En Latinoamérica decimos, ¿sí? Los desafíos de las democracias latinoamericanas. Porque quizás en Europa o en los países del primer mundo, en los países del norte, la realidad es distinta. Nosotros acá en Latinoamérica, bueno, tenemos nuestra propia realidad donde esto de la exclusión, de la pobreza, se ve muchísimo. Entonces, personas sin trabajo, sin atención adecuada de la salud, sin educación de calidad, ¿sí? Bueno, todo eso hace que estemos escindidos, que haya falta de integración. Bueno, podemos exigir una nueva ética pública totalmente. Esto que hablábamos al principio, ¿por qué nos parece? ¿Por qué tenemos ese prejuicio? Tenemos ese prejuicio de que en la política hay mucha corrupción, y de hecho la hay, ¿sí? Entonces, pensemos nuevos mecanismos para que haya una ética pública, ¿no? Que haya más control de lo que nuestros representantes hacen por ahí, y que los niveles de corrupción se vayan minimizando de algún modo. Bueno, y sobre todo, acá hay algo que me gustaría destacar, es esto de formarnos a través de la educación, ser ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con nuestra comunidad. Es decir, darle toda la importancia que tiene a la educación, a la formación de nuestro juicio crítico, ¿sí? Y a poder, bueno, justamente si vamos a participar, que participemos de un modo activo, consciente, responsable, sabiendo lo que estamos haciendo, proponiendo siempre en miras al bien común. Que nosotros sabemos que el bien común abarca el bien personal, individual y el bien de todos. Entonces siempre hay que estar pensando en el bien común. Bien. Bueno, y tenemos que decir que nosotros como país, como Estado, somos un país muy jovencito, muy pequeño en cuanto a la edad, ¿sí? Porque si nos tenemos que comparar con otras democracias o con otras historias, miren, nuestra historia, acá yo hoy marqué la sanción de la Constitución, 1853, ¿sí? Podemos hablar del primer gobierno patrio, 1810, de la independencia, 1816, pero hasta ahí nomás, ¿sí? En realidad tenemos nada más que 2 siglos de historia, 2 siglos de vida, y eso es muy poquito. Yo les digo que en Europa ellos tienen una historia milenaria, ¿sí? Los países europeos tienen historias milenarias, nosotros apenas contamos con 2 siglos de historia y estamos aprendiendo un montón de cosas. Y hay un montón de factores que no nos ayudan, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, como para hacer el comentario entre el Estado argentino, quiénes somos nosotros y cómo nos hemos conformado como Estado, como país, y bueno, la democracia como régimen político, ¿sí? Que estamos viviendo actualmente.
Actividades, pasamos a las actividades. Y acá les voy a proponer dos actividades cortitas. Una que tiene que ver con algo distinto de lo que veníamos haciendo. Vamos a buscar una canción popular, muy popular, de Bersuit, La Argentinidad del Palo. Por ahí encontré esta actividad y me pareció curiosa, a ver si les gusta y se enganchan. La Argentinidad del Palo, es muy conocida esta canción, ¿sí? De la Bersuit. Y bueno, vamos a analizar un poquito la letra, a ver qué dice. Señalar los elementos propios de la identidad argentina que se mencionan, ¿sí? Hay cosas que son positivas o cosas que no son tan positivas, cuidado. Y después, la B dice, elegí dos elementos de la argentinidad que pueden asociarse con acciones del Estado. Luego, explica con tus palabras las asociaciones que estableciste. Es decir, a ver, de lo que menciona la canción, ¿qué puedo relacionar con las acciones que realiza el Estado? Y lo explico con mis palabras nada más, ¿sí? Con todo esto que ya hemos estado leyendo, que hemos estado reflexionando. El otro día uno de ustedes, de otro curso, me decía, pero yo siento que estamos haciendo las cosas, las actividades y, y no sé si me queda tanto en la cabeza. Bueno chicos, porque hay que, recién cuando se va asumiendo el contenido, primero tenemos que leer, en este caso podemos escuchar, porque podemos escuchar un video, escuchar explicaciones. Y tenemos que sentarnos a reflexionar una vez, dos veces, tres veces, hasta que nos vaya quedando, hasta que se vaya sentando el conocimiento. Es así, es así. Y yo les digo, ustedes tienen elementos para poder hacer este análisis y que les salga bien. Bueno, y la segunda actividad es un texto, un breve texto de una revista de política argentina del 2004, del año 2004, de un tal autor, Vilas Carlos, que habla acerca de el sentimiento de pérdida de eficacia de la política, ¿sí? ¿Por qué sentimos que la política como que no sirve para nada al final? Este sentimiento de que hay mucha corrupción y todos los prejuicios, repito, bueno. Y hay unas preguntitas ahí, ustedes lo leen y responden cualquier cosa, me pueden consultar. Bien, y eso sería todo. Así que, bueno, espero que estén bien y hasta la próxima.